La rutina se había convertido en mi única compañera. Cada mañana el sonido del despertador era un recordatorio de la monotonía que había invadido mi vida. Me levantaba, preparaba el desayuno para mi esposo y luego me sentaba en la mesa a observar cómo se iba, como si lo hiciera todos los días sin falta. La vida en Sevilla, con su vibrante cultura y tradiciones, parecía alejarse de mí, como un eco distante que apenas lograba escuchar. Las tardes se deslizaban entre las tareas del hogar y los programas de televisión que ya no lograban captar mi atención. El Parque de María Luisa, con sus caminos serpenteantes y fuentes brillantes, había sido un refugio en mis años más jóvenes. Pero ahora, cada vez que pensaba en ir allí, me sentía atrapada por el peso de la rutina. Las risas de los niños y el murmullo de las parejas me recordaban lo que había perdido, la emoción de la vida. La llegada del sobrino de mi esposo a casa fue un soplo de aire fresco que no esperaba. Tenía poco más de 20 años, lleno de energía y sueños. Su presencia trajo consigo una chispa inesperada. Un día, mientras organizábamos unas cajas en el desván, comenzó a hablarme sobre sus estudios y sus aspiraciones. Sus ojos brillaban con una pasión que hacía tiempo no veía en nadie. Siempre quise viajar por el mundo, dijo con una sonrisa amplia que iluminó su rostro. Pero aquí estoy, atrapado entre libros y exámenes. Su sinceridad me tocó profundamente. En ese instante sentí como si una puerta se abriera dentro de mí. Recordé mis propios sueños olvidados, aquellos viajes a lugares lejanos, las aventuras sin rumbo fijo. La conversación fluyó con facilidad, reímos juntos mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas. ¿No te gustaría salir un día a explorar Sevilla?, le pregunté casi sin pensar. Claro, respondió él con entusiasmo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Así fue como comenzamos nuestras escapadas al atardecer. Caminábamos por las calles adoquinadas del centro histórico, admirando la arquitectura antigua y disfrutando del bullicio de los bares llenos de gente riendo y compartiendo tapas. Cada encuentro era una pequeña aventura que rompía la monotonía de mis días. Una tarde particularmente calurosa decidimos entrar en un bar en Triana que había sido recomendado por unos amigos. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo típico sevillano. Nos sentamos en una esquina tranquila y pedimos unas cervezas frescas. Mientras hablábamos sobre nuestros gustos musicales y películas favoritas, algo cambió en el aire entre nosotros. La conexión era palpable, cada risa compartida parecía acercarnos más uno al otro. Fue entonces cuando él hizo un comentario que me sorprendió: a veces siento que estoy buscando algo más en mi vida. Su confesión resonó dentro de mí como un eco familiar. Yo también estaba buscando algo más allá del día a día monótono, deseaba sentirme viva nuevamente. Es difícil encontrar ese algo, respondí con sinceridad mientras miraba hacia el suelo. Sí, dijo el pensativo antes de cambiar rápidamente de tema. Pero esa conversación quedó grabada en mi mente como un pequeño destello de esperanza ante la oscuridad rutinaria que me rodeaba. Comenzamos a vernos más seguido, cada encuentro se llenaba de risas y complicidad, pero también surgía una inquietud creciente: ¿qué pasaría si alguien nos descubría? Una noche después de uno de esos paseos por Sevilla decidimos quedarnos conversando hasta tarde en el jardín trasero de casa mientras las luces parpadeaban suavemente alrededor nuestro. La luna iluminaba nuestros rostros mientras hablábamos sobre sueños perdidos y futuros inciertos. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma flor del jardín, un roce fugaz pero electrizante que nos dejó paralizados por un instante. Miré sus ojos llenos de curiosidad e incertidumbre, él también sintió esa chispa. ¿Te gustaría seguir explorando juntos?, preguntó él con voz suave. En ese momento comprendí que estábamos cruzando una línea peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. La emoción latente me empujaba hacia adelante mientras luchaba contra la culpa creciente que empezaba a asomarse desde las sombras. Decidí arriesgarme, quizás solo necesitaba sentirme viva otra vez, aunque eso significara adentrarme en lo prohibido. A medida que pasaban los días, nuestra conexión crecía mientras yo intentaba mantener todo bajo control para no levantar sospechas ante mi esposo. Sin embargo, cada vez era más difícil ocultar mi estado emocional cambiante,
las pequeñas sonrisas o miradas perdidas eran difíciles de disimular cuando regresaba a casa después de estar con él. Una tarde calurosa durante uno de nuestros paseos por el parque decidimos detenernos junto a una fuente para descansar bajo la sombra fresca de los árboles frondosos. Mientras charlábamos despreocupadamente sobre trivialidades cotidianas, su mirada se volvió seria. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si esto llegara a ser descubierto?, preguntó con voz cautelosa. La pregunta me hizo estremecer internamente, sabía muy bien lo arriesgado que era todo esto pero no podía evitarlo. Cada momento junto a él era pura adrenalina mezclada con miedo e incertidumbre. No quiero pensar en eso, respondí casi automáticamente mientras trataba mantenerme serena ante su mirada inquisitiva. Sin embargo, esa conversación plantó una semilla inquietante en mi mente. Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido por esta nueva sensación. A pesar del temor creciente dentro mío, no podía negar lo viva que me sentía junto a él. Era como si hubiera despertado algo adormecido dentro mío durante años. Al regresar a casa aquella noche después del paseo silencioso lleno solo por nuestros pensamientos encontrados sobre lo correcto e incorrecto, encontré a mi esposo esperándome sentado en el sofá con expresión preocupada dibujada claramente en su rostro cansado tras un largo día laboral. ¿Todo bien? ¿Te he notado diferente últimamente?, preguntó con preocupación genuina reflejada en sus ojos oscuros pero amables al mismo tiempo. Sentí cómo se aceleraba mi corazón ante su pregunta directa. Sabía perfectamente cuál sería el costo si decidía abrirle mi alma acerca del sobrino. La tarde calurosa se deslizaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el jardín de casa. Las sombras de los árboles danzaban suavemente, y el canto de los pájaros parecía un eco distante de la realidad que me rodeaba. El sobrino de mi esposo, con su sonrisa despreocupada y su mirada intensa, había logrado encender una chispa en mí que creía extinguida. Mientras hablábamos sobre trivialidades, una tensión palpable se instaló entre nosotros. La culpa y el miedo a ser descubierta se entrelazaban en mi mente, pero había algo irresistible en la forma en que me miraba. La conversación se tornó más personal, compartimos anécdotas de nuestra infancia, recuerdos que parecían flotar en el aire cálido. Un momento de silencio cayó sobre nosotros y sin pensarlo, me acerqué un poco más. Fue entonces cuando nos besamos. Un roce ligero al principio, como si temiera romper la burbuja que habíamos creado. Pero ese beso se transformó rápidamente en algo más profundo. La conexión emocional que había comenzado a gestarse entre nosotros estalló en ese instante. Era un acto prohibido, un desafío a las normas que había seguido durante tantos años. El ruido del mundo exterior desapareció mientras me dejaba llevar por esa nueva sensación. Sin embargo, al separarnos, un torrente de emociones invadió mis pensamientos. La culpa me abrumaba. ¿Qué estaba haciendo? Mi vida estaba construida sobre bases sólidas, un hogar, una familia y un esposo que confiaba en mí. Cuando regresé a casa más tarde, la atmósfera era diferente. Mi esposo me observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien? Te he notado diferente últimamente, murmuró con esa voz suave que siempre me había reconfortado. Sus ojos oscuros buscaban respuestas en los míos. Intenté sonreírle con normalidad, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Había algo inquietante en su pregunta, el temor a ser descubierta era como una sombra acechante detrás de mí. Sí, solo he estado pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Mientras él continuaba hablando sobre su día, mis pensamientos vagaban hacia lo ocurrido en el jardín. La imagen del sobrino seguía fresca en mi mente, su risa fácil y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablábamos juntos. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. A medida que las horas pasaban y caía la noche sobre Sevilla, la culpa comenzó a transformarse lentamente en deseo por lo prohibido. Cada rincón de la casa parecía recordarme lo vivido, incluso los objetos cotidianos adquirían nuevos significados bajo esta nueva luz. Mi esposo seguía siendo amable y atento, pero yo no podía evitar sentirme distante. Las conversaciones fluían entre nosotros como siempre lo habían hecho, pero ahora había una barrera invisible construida por secretos no compartidos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y caos interno.
Intenté concentrarme en mis actividades diarias, cocinar, limpiar y atender las necesidades del hogar. Sin embargo, cada vez que veía al sobrino o pensaba en él, una oleada de emoción me envolvía nuevamente. Las reuniones familiares eran momentos difíciles, todos parecían felices e ignorantes de lo que realmente sucedía bajo la superficie. En esas ocasiones sentía su mirada sobre mí, intensa y cargada de significado. La conexión entre nosotros crecía silenciosamente mientras manteníamos nuestras distancias ante los demás. Una tarde decidí salir a pasear por el parque de María Luisa para despejar mi mente agitada. El aire fresco traía consigo aromas florales y recuerdos nostálgicos del pasado, momentos felices pasados junto a mi esposo durante los primeros años de nuestro matrimonio. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes del parque, reflexioné sobre mis sentimientos contradictorios hacia el sobrino y hacia mi vida actual. Había momentos hermosos con mi esposo, sin embargo, esos instantes parecían eclipsados por la búsqueda constante de algo más emocionante. El sonido del agua fluyendo por las fuentes del parque era casi hipnótico. Me senté en un banco para observar a las familias disfrutar del día soleado mientras luchaba contra mis pensamientos confusos. ¿Estás bien? Una voz familiar interrumpió mi ensimismamiento. Era él, el sobrino, apareciendo ante mí como si hubiera leído mis pensamientos más íntimos. Solo necesito un poco de aire fresco, respondí tratando de mantenerme serena mientras sentía como mi corazón se aceleraba al verlo tan cerca. Nos sentamos juntos durante un rato sin decir nada, el silencio cargado entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Mirando hacia adelante mientras los niños jugaban alrededor nuestro, sentí como nuestras manos casi se tocaban involuntariamente. Finalmente rompí el silencio, no deberíamos estar aquí. Mis palabras salieron con un tono casi suplicante, sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero no podía evitarlo. ¿Por qué no? Nadie tiene por qué saberlo, contestó él con una sonrisa traviesa que hizo eco dentro mío como un eco lejano lleno de posibilidades prohibidas. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas hasta que nos encontramos nuevamente atrapados por esa atracción magnética que nos mantenía unidos a pesar del riesgo inminente. Era evidente que lo nuestro era más complicado cada día, cada encuentro se convertía en una danza delicada donde cada paso podía llevarnos al abismo o liberarnos finalmente del peso del secreto compartido. Cuando regresé a casa esa noche después de nuestro encuentro furtivo en el parque, sabía que tenía dos caminos frente a mí: continuar con esta aventura arriesgada o enfrentar las consecuencias inevitablemente dolorosas si decidiera detenerme aquí. Mi esposo estaba sentado leyendo cuando entré, levantó la vista brevemente antes de volver al libro sin decir nada más allá de un simple saludo cordial. Esa indiferencia dolió más que cualquier reproche o pregunta directa sobre mis sentimientos ocultos. El dilema moral pesaba sobre mis hombros mientras trataba de conciliar mi vida diaria con esta nueva realidad llena de emociones intensas e incontrolables. El calor del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando un ambiente suave y melancólico. La casa, normalmente llena de risas y conversaciones, parecía vacía. Me senté en el sofá con un libro en las manos, pero mis pensamientos vagaban lejos de las páginas. La imagen de su sonrisa me perseguía. Había algo en la forma en que me miraba que encendía una chispa olvidada en mí. Los días pasaban y la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. A medida que compartíamos momentos furtivos, el miedo a ser descubierta se entrelazaba con una emoción renovada. En una tarde particularmente calurosa, nos encontramos en el jardín mientras mi esposo estaba ocupado con sus tareas. La fragancia de las flores llenaba el aire y el sonido del agua que caía en la fuente creaba una atmósfera casi mágica. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron, un gesto tan simple pero cargado de significado. La culpa me asaltó inmediatamente después del beso. Miré a mi alrededor como si el mundo pudiera juzgarme por este instante de debilidad. Sin embargo, había algo liberador en esa acción, era como si finalmente hubiera roto las cadenas que me mantenían atada a una vida monótona. Pero al regresar a casa, mi esposo notó mi distracción. ¿Te pasa algo?, preguntó sin apartar la vista del periódico. No estoy bien, respondí rápidamente, tratando de ocultar la tormenta que rugía dentro de mí.
Las palabras salieron con facilidad, pero cada sílaba llevaba consigo un peso que amenazaba con desbordarse. La conversación quedó ahí, pero su mirada inquisitiva seguía acechando mis pensamientos. A medida que los días avanzaban, mis encuentros con el sobrino se tornaron más frecuentes y menos discretos. Las conversaciones eran profundas, compartíamos anhelos y sueños que parecían haberse desvanecido en nuestras vidas cotidianas. Descubrí que él también luchaba contra sus propias inseguridades y deseos insatisfechos. Era refrescante poder hablar sin filtros ni pretensiones. Una tarde decidimos encontrarnos en un pequeño bar de Triana. El lugar estaba lleno de vida, risas y música tradicional llenaban el aire, contrastando con la tensión en mi pecho. Nos sentamos al fondo, lejos de miradas curiosas. ¿No crees que esto es peligroso?, le pregunté mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Él sonrió con complicidad. A veces lo mejor vale la pena arriesgarlo todo, respondió. Pero entiendo tus temores. Sus palabras resonaron profundamente en mí, había un eco de verdad que no podía ignorar. Pero cada risa compartida también traía consigo la sombra del temor a perderlo todo, mi familia, mi estabilidad emocional y la vida que había construido durante años. Una amiga cercana me advirtió sobre los peligros de las relaciones secretas durante uno de nuestros paseos por el parque de María Luisa. Mientras caminábamos entre los árboles frondosos y los colores vibrantes del parque, su tono se tornó serio. Tienes que tener cuidado, dijo. Las cosas pueden volverse complicadas muy rápido. Asentí sin poder articular una respuesta clara, sabía lo cierto de sus palabras pero no quería ver lo obvio. Estaba jugando con fuego y cada día me acercaba más al borde del abismo. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino incontrolable. Recordé cada momento compartido con él, las risas cómplices, las miradas furtivas y ese beso robado que parecía haber despertado algo profundo dentro de mí. La vulnerabilidad era aterradora, nunca había estado tan expuesta emocionalmente. El día siguiente llegó con nubes grises sobre Sevilla, parecía reflejar mi estado interno. Aún así, decidí encontrarme nuevamente con él después de una reunión familiar programada para esa tarde. La idea me llenaba tanto de emoción como de ansiedad, era como caminar sobre una cuerda floja sin red debajo. La reunión fue tensa, todos estaban ocupados hablando sobre trivialidades mientras yo sonreía mecánicamente, sintiéndome distante e incomprendida entre ellos. Mi mente solo podía pensar en él y cómo escaparía pronto para encontrarme a solas nuevamente. Finalmente llegó el momento esperado, nos encontramos cerca del río Guadalquivir bajo la luz tenue del atardecer. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que nuestras manos se encontraron por primera vez, un roce casual al principio, luego un agarre firme e intencionado. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas futuras, sentí como la conexión entre nosotros se intensificaba aún más. Era como si estuviéramos dos almas perdidas buscando refugio una en la otra en medio del caos cotidiano. Sin embargo, esa felicidad momentánea fue interrumpida por un pensamiento inquietante: ¿qué pasaría si alguien nos viera? ¿Qué dirían? El peso del miedo comenzó a aplastarme nuevamente mientras trataba de disfrutar ese instante fugaz. Él pareció notar mi inquietud y tomó mi mano con firmeza. No tienes por qué tener miedo, dijo suavemente. Lo único que importa es lo que sentimos ahora mismo. Sus palabras eran reconfortantes pero también peligrosas, alimentaban el deseo mientras avivaban mis miedos más profundos sobre lo inevitable, la posibilidad de perderlo todo por esta búsqueda desesperada de emoción y conexión humana genuina. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro donde podía ser yo misma sin restricciones ni juicios ajenos. Al entrar por la puerta principal, vi a mi esposo sentado frente al televisor, su expresión era seria mientras miraba fijamente la pantalla sin realmente ver nada. Me detuve un momento antes de acercarme a él, sabía que esta dualidad no podría sostenerse para siempre. Decidí dejar pasar esa noche sin mencionar nada sobre mis encuentros o mis sentimientos encontrados, al menos hasta encontrar claridad sobre qué camino tomaría a partir de ese momento crítico en mi vida.
Mientras intentaba dormir esa noche, comprendí claramente lo arriesgado que era este juego emocional al cual me había entregado completamente sin pensarlo 2 veces antes. Estaba jugando no solo con mis sentimientos sino también con los corazones involucrados alrededor mío. La mañana llegó con un silencio inquietante. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido, pero mi corazón latía con fuerza. La noche anterior había sido una mezcla de confusión y emoción. Pasamos la noche juntos, y el eco de nuestras risas aún resonaba en mis oídos. Pero no podía ignorar el peso de la culpa que se posaba sobre mis hombros. Desperté antes que él contemplando el techo de la habitación mientras mis pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué había hecho? Cada momento compartido me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo que estaba en juego. La imagen de mi esposo vino a mi mente, su rostro amable y su risa contagiosa. Era un hombre bueno, y yo estaba traicionándolo. Me levanté con cuidado para no despertarlo y fui a la cocina. Preparar café se había convertido en una rutina familiar, pero esta vez era diferente, cada movimiento parecía estar cargado de significado. Mientras el aroma del café llenaba el aire, miré por la ventana hacia el jardín donde tantas veces había disfrutado de las pequeñas cosas de la vida. El teléfono sonó en la mesa. Era un mensaje de mi amiga Clara, preguntando cómo había ido la celebración familiar anoche. Mi corazón se aceleró al pensar que podía sospechar algo. Decidí responder con un mensaje breve y evasivo: todo bien, gracias. No podía arriesgarme a que alguien comenzara a hacer preguntas. Cuando regresé al salón, él ya estaba despierto y me miró con una sonrisa traviesa. Esa mirada me hizo sentir una mezcla de alegría y temor. Era como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Buenos días, dijo él con voz suave. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondí sinceramente. Esto es complicado. Él se acercó y tomó mi mano entre las suyas. En ese momento sentí una conexión profunda que desafiaba toda lógica. Pero también comprendía que este camino podría llevarme a perderlo todo, mi familia, mi hogar y mi propia paz mental. Quizás deberíamos hablar de lo que pasó, dijo él mientras soltaba mi mano. No quiero que esto nos haga daño. Asentí lentamente, sabía que tenía razón. Había emociones intensas entre nosotros, pero eso no justificaba lo que estábamos haciendo. Decidimos salir a caminar por el Parque de María Luisa, un lugar donde solíamos ir con familiares o amigos durante los festivales locales. El aire fresco me dio claridad momentánea mientras avanzábamos entre los árboles frondosos y los senderos empedrados. Mientras caminábamos en silencio, observando las familias disfrutar del día soleado, sentí como las dudas comenzaban a invadir mis pensamientos nuevamente. Las risas de los niños jugaban en contraste con el caos interno que experimentaba. A veces pienso en lo que podríamos perder, dije finalmente. No solo tú y yo, sino todo lo demás. Él asintió solemnemente, sus ojos reflejaban comprensión y preocupación a partes iguales. Lo sé, respondió. Pero también creo que es importante ser honestos con nosotros mismos sobre lo que queremos. Sus palabras resonaron en mí como un eco interminable. Quería ser honesta conmigo misma, pero temía descubrir verdades dolorosas sobre mis deseos más profundos. Al regresar a casa, decidí prepararle algo especial a mi esposo para compensar el tiempo perdido por mis distracciones recientes. Cocinar siempre había sido una forma de expresar amor, sin embargo, cada corte en la cebolla traía consigo lágrimas silenciosas por la culpa acumulada. Mi esposo llegó justo cuando estaba terminando de servir la cena, su sonrisa iluminó la habitación como siempre lo hacía. «Huele delicioso», exclamó mientras se acercaba para darme un beso en la frente. «¿Cómo fue tu día?» Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar respuestas adecuadas para sus preguntas inocentes. «Fue tranquilo», logré decir finalmente mientras servía los platos. Solo trabajé un poco en casa y luego salí a caminar por el parque. Los ojos de él brillaron al escucharme hablar sobre uno de nuestros lugares favoritos, sin embargo, noté una sombra momentánea cruzar su rostro cuando mencioné el parque. ¿Podría haber sentido algo extraño en mi tono?
La cena transcurrió entre risas suaves y conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes del fin de semana próximo. Sin embargo, cada bocado se sentía más pesado al recordar las decisiones tomadas fuera del hogar. Esa noche intenté dormir con tranquilidad, sin embargo, las sombras danzaban alrededor mío mientras pensaba en cómo podría continuar viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias inevitables que acechaban tras cada esquina. La siguiente semana llegó llena de actividades cotidianas, trabajo, reuniones familiares e incluso algunos eventos sociales organizados por amigos comunes donde debía mostrarme como siempre, felizmente comprometida y dedicada esposa. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a hacerse más difícil de llevar. Cada vez que veía al sobrino en reuniones familiares o eventos sociales sentía cómo aumentaba la tensión entre nosotros dos hasta volverse casi insoportable. Durante uno de esos encuentros familiares en casa de unos amigos comunes decidimos salir al jardín para respirar aire fresco lejos del bullicio interior lleno de risas forzadas e historias repetidas sobre trabajos aburridos, o anécdotas pasadas sin interés real, alguno para mí ahora mismo. En ese instante fugaz bajo las estrellas brillantes comprendí cuánto deseaba tenerlo cerca nuevamente. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente al escuchar pasos acercándose hacia nosotros desde dentro. La realidad regresó abruptamente cuando escuchamos voces familiares riendo cerca. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de volver al interior donde todos parecían felices ajenos a nuestra lucha interna constante entre deseo prohibido y responsabilidad familiar inquebrantable. Mientras continuábamos esa noche rodeados por amigos comunes no pude evitar pensar cuántas veces más podría soportar esta vida dividida sin enfrentar inevitablemente sus consecuencias finales. La noche avanzaba y el bullicio a nuestro alrededor se tornaba en una música distante. La risa de los familiares resonaba en mis oídos, pero mi mente estaba atrapada en un mar de pensamientos oscuros. Miré a mi sobrino, quien parecía tan ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su sonrisa era un refugio, pero también una prisión. Mientras todos compartían anécdotas y brindaban por la felicidad, yo me sentía como una intrusa en mi propia vida. La culpa me atormentaba, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la electricidad era innegable. Era un juego peligroso, y me preguntaba cuántas veces más podría jugar sin que las cartas se revelaran. De repente el sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era un mensaje de texto que llegó sin previo aviso. Al abrirlo mi corazón se detuvo, era un mensaje accidental enviado a mí por él. No puedo dejar de pensar en ti, decía. Mis manos temblaron mientras lo leía una y otra vez, sintiendo el peso de sus palabras. Pero ese mismo mensaje era una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. ¿Quién te ha escrito? La voz de mi esposo interrumpió mis cavilaciones. Su mirada era inquisitiva, y por un instante temí que pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Intenté sonreír con naturalidad mientras respondía, nadie importante, solo un mensaje de trabajo. La duda brilló en sus ojos, pero él no insistió más. El día siguiente amaneció gris y nublado, reflejando mi estado emocional. Las calles de Sevilla parecían más sombrías mientras caminaba hacia el mercado para comprar algunas cosas para la casa. Las voces animadas del barrio contrastaban con mi inquietud interna, cada paso resonaba como un eco de mis decisiones. En el mercado vi a viejas amigas que no había visto en años. Sus risas eran contagiosas y momentáneamente me distrajeron de mis preocupaciones. Sin embargo, al verlas disfrutar de sus vidas plenas, una punzada de tristeza me recorrió el cuerpo. ¿Dónde había quedado la mujer llena de sueños? Al regresar a casa con las bolsas llenas de frutas y verduras frescas, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Mi corazón dio un vuelco, sabía que algo no estaba bien. Me senté frente a él mientras su mirada penetrante buscaba respuestas en mí. Te he notado diferente últimamente, continuó con cautela. ¿Hay algo que quieras contarme? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como si fueran cuchillos listos para caer. No hay nada que contar, respondí rápidamente sintiendo como la mentira se deslizaba por mis labios como agua resbalando por una piedra. Me preocupa tu estado anímico, insistió él con suavidad pero firmeza.
A veces llegas tarde a casa o pareces distraída. En ese momento supe que no podía seguir ocultando lo inevitable, cada día se volvía más difícil mantener las apariencias. La tarde pasó lentamente mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas. El sonido del teléfono volvió a interrumpir mis pensamientos, esta vez era el quien llamaba para saber cómo estaba. No podía evitar sentirme aliviada al escuchar su voz familiar. ¿Podemos vernos hoy?, preguntó sin preámbulos. No sé si es buena idea, respondí con cautela. Necesito verte, insistió con esa determinación que siempre me había atraído hacia él. Finalmente accedí a encontrarnos en el parque de María Luisa después del anochecer. Sabía que sería arriesgado, pero también sentía la necesidad imperiosa de estar cerca de él nuevamente. Cuando llegué al parque, la brisa suave acarició mi rostro mientras buscaba su figura entre los senderos iluminados por faroles antiguos. Lo vi sentado en un banco bajo un árbol frondoso, su presencia iluminó mi mundo sombrío por un instante. Nos saludamos con una sonrisa tímida y nos sentamos juntos, disfrutando del silencio que nos rodeaba hasta que finalmente rompí la tensión. Mi esposo ha comenzado a sospechar. Sus ojos se abrieron ligeramente ante mis palabras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con preocupación evidente. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba hacia el suelo cubierto de hojas secas. Esa incertidumbre me ahogaba poco a poco. El tiempo pasó entre murmullos y risas nerviosas hasta que finalmente nuestras manos se encontraron sobre el banco. Ese simple gesto encendió una chispa entre nosotros nuevamente. ¿Y si todo esto termina mal?, cuestioné temerosa al recordar las posibles consecuencias de nuestra relación secreta. Solo vive este momento, sugirió él suavemente mientras su mirada penetrante buscaba la mía con intensidad casi palpable. Pero esa noche no fue solo sobre nosotros, fue también sobre los riesgos ocultos detrás del deseo desenfrenado y las decisiones impulsivas que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Al volver a casa sentí como cada paso pesaba más que el anterior, sabía que estaba caminando hacia lo desconocido y eso me llenó tanto de miedo como de emoción desbordante. La mañana siguiente llegó cargada de tensión palpable. Mi esposo continuó haciendo preguntas sutiles sobre mi estado emocional e incluso mencionó haber notado cambios en nuestra dinámica familiar últimamente. Cada palabra era como un recordatorio constante del hilo fino sobre el cual estaba caminando. Esa tarde decidí salir a dar un paseo por Triana para despejarme. Necesitaba encontrar claridad entre tanto caos emocional acumulado dentro mío. Mientras caminaba por las calles adoquinadas llenas de vida y colores vibrantes, recordé los momentos felices pasados junto a mi esposo y cómo esos recuerdos parecían desvanecerse lentamente ante la nueva realidad que había creado junto al sobrino. Al llegar al bar donde solíamos ir juntos antes del inicio del verano, vi las mesas ocupadas por amigos riendo y disfrutando del ambiente festivo típico sevillano. Me senté sola en una esquina oscura mientras observaba todo desde la distancia, deseando poder retroceder el tiempo o encontrar alguna respuesta definitiva para esta confusión interna tan desgastante. Un viejo amigo se acercó inesperadamente saludándome efusivamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Su sonrisa era genuina, pero yo solo pude responder con palabras vacías mientras pensaba en lo lejos que estaba realmente emocionalmente hablando. Esa noche regresé a casa sintiendo aún más pesada la carga sobre mis hombros. Sabía profundamente que cada decisión tomada tenía sus consecuencias implícitas esperando ser reveladas. La feria de Sevilla brillaba con luces y risas, un contraste abrumador con la tormenta que se desataba en mi interior. La música vibrante y los aromas de la comida callejera llenaban el aire, pero yo no podía disfrutar. Mi mente giraba en torno a la inquietud que había crecido entre el sobrino y yo, un vínculo que se tornaba cada vez más complicado. Mientras caminaba entre las casetas, noté a mi esposo hablando animadamente con algunos familiares. Su risa resonaba como un eco lejano, y me sentí atrapada en una burbuja de felicidad ajena. En ese momento vi al sobrino al otro lado de la feria. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Pero pronto su expresión cambió, se volvió distante como si hubiera decidido poner una barrera entre nosotros. ¿Te encuentras bien?, preguntó una amiga que se acercó a mí, notando mi desconcierto. Si solo ves el bullicio, respondí sin convicción. Ella asintió, pero su mirada era perspicaz.
A veces es mejor dejar atrás lo que no nos hace felices. Sus palabras resonaron en mí, pero la decisión no era sencilla. El sobrino se alejaba cada vez más mientras mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de perderlo todo, mi matrimonio, mi estabilidad y la pequeña chispa de emoción que había descubierto. En medio del ruido festivo, un grupo de amigos comenzó a bailar sevillanas cerca de nosotros. La energía del lugar era contagiosa, sin embargo, yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Observé cómo todos disfrutaban sin preocupaciones mientras yo lidiaba con mis propios demonios. «Vamos a bailar», sugirió mi amiga tratando de animarme. «No creo que sea el momento adecuado», contesté mientras mis ojos buscaban al sobrino nuevamente. La distancia entre nosotros parecía insalvable. Finalmente decidí acercarme a él. Al llegar a su lado, noté que su expresión era fría y distante. «Hola», dije intentando romper el hielo. «Hola», respondió él con una voz apagada. Las palabras no fluían como antes, había un silencio incómodo entre nosotros que me llenó de ansiedad. «¿Todo bien?», pregunté con cautela. «No sé si debería estar aquí», murmuró mirando hacia otro lado. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. ¿Acaso había llegado el momento de poner fin a lo que habíamos comenzado? La presión social y familiar parecía aplastarme, cada sonrisa que veía alrededor se convertía en un recordatorio de lo que estaba arriesgando. «Podemos hablar más tarde», propuse intentando mantener viva la conexión. Él asintió levemente antes de alejarse hacia un grupo de amigos sin mirar atrás. Esa acción me dejó perpleja, ¿había hecho algo mal? La ansiedad creció en mí mientras regresaba junto a mi esposo y los demás. Las risas sonaban vacías ahora, cada broma parecía burlarse del conflicto interno que enfrentaba. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo sucedido en la feria. La imagen del sobrino distante me atormentaba, ¿habría perdido la oportunidad de ser feliz? El miedo a ser descubierta había comenzado a consumir mis pensamientos y mis decisiones parecían estar cada vez más influenciadas por esa paranoia creciente. Un mensaje llegó inesperadamente, ¿podemos hablar? Era del sobrino. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la esperanza brotó en mí antes de ser rápidamente sofocada por el miedo a las consecuencias. ¿Qué pasaría si alguien lo viera? No podía arriesgarme a perderlo todo por un instante impulsivo. Sin embargo, algo dentro me empujó hacia adelante, esta relación secreta había despertado una parte olvidada de mí misma que anhelaba salir y vivir sin restricciones ni juicios externos. Aún así, la duda persistía, ¿valía la pena arriesgarlo todo? Decidí responderle sí. Con ese simple gesto, acepté enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas y futuras. Al día siguiente nos encontramos en el Parque de María Luisa bajo la sombra generosa de los árboles centenarios. El ambiente era tranquilo comparado con la agitación interna que experimentábamos ambos. Su rostro mostraba preocupación, quizás él también sentía el peso del secreto que compartíamos. «Necesitamos hablar sobre lo ocurrido en la feria», dijo finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Asentí lentamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometerme demasiado ni arriesgar nuestra situación actual. «No quiero perderte», confesé al fin. «Pero esto no puede continuar así», replicó él con firmeza pero también con tristeza reflejada en sus ojos oscuros. El aire se volvió denso ante esa afirmación, las palabras flotaron entre nosotros como sombras amenazantes dispuestas a devorar cualquier esperanza o deseo compartido. La realidad comenzaba a imponerse sobre nuestros sueños fugaces e inalcanzables. Mientras discutíamos sobre nuestra situación complicada, sentí como las expectativas sociales comenzaron a pesar aún más sobre mis hombros cansados, cada mirada desaprobadora e imaginaria se convertía en una carga adicional difícil de soportar. Al final del encuentro decidimos mantenernos alejados por un tiempo para aclarar nuestras ideas y emociones encontradas. La distancia física podría ayudarme a tomar decisiones más racionales respecto al futuro incierto que enfrentábamos juntos o separados. Regresando a casa esa tarde sintiendo como el vacío crecía dentro de mí nuevamente, mi vida cotidiana continuaría fluyendo monótonamente hasta encontrarme nuevamente atrapada entre dos mundos opuestos.
Uno lleno de responsabilidad familiar y otro marcado por deseos prohibidos e inalcanzables. Esa noche no dormí bien, las horas pasaron lentas mientras pensaba en nuestras conversaciones y las decisiones que debía tomar pronto. Un nuevo mensaje llegó justo cuando empezaba a cerrar los ojos: necesito verte otra vez. Las palabras ardieron como fuego dentro mío, sabía entonces que cualquier decisión ahora tendría repercusiones irreversibles. El mensaje de esa noche resonaba en mi mente. Necesito verte otra vez. Las palabras parecían una invitación, pero también un desafío. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Había estado tan absorta en mis propios deseos que olvidé las implicaciones de mis acciones. La vida que había construido durante años estaba al borde de un precipicio, y yo estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Al día siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla. El bullicio del mercado local se mezclaba con el aroma del pan recién horneado y las flores frescas. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, cada rincón me recordaba momentos compartidos con mi esposo y la familia. Un viejo amor que había creído enterrado emergió en mis pensamientos. Era un compañero de la juventud, alguien que había conocido antes de casarme. Su risa y su forma de ver la vida me habían dejado una huella imborrable. ¿Qué harías si lo vieras de nuevo?, me pregunté mientras pasaba frente a una floristería. La imagen de su rostro se entrelazaba con el recuerdo del sobrino, creando una confusión emocional en mí. La dualidad de mis sentimientos era abrumadora: por un lado, el deseo desenfrenado por algo nuevo, y por otro, la lealtad hacia mi esposo y los años compartidos. Mientras tanto, el sobrino no dejaba de enviar mensajes insistentes. «Te espero en el parque de María Luisa», decía uno de ellos. El parque siempre había sido nuestro refugio secreto, un lugar donde podía perderme entre los árboles y las fuentes mientras buscaba respuestas a mis preguntas más profundas. Finalmente decidí ir a encontrarme con él. Caminé hacia el parque sintiendo que cada paso era un acto de rebeldía contra la vida que conocía. Al llegar, el aire fresco me envolvió como una caricia familiar. La belleza del lugar contrastaba con el tumulto interno que experimentaba. El sobrino estaba sentado en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Su mirada se iluminó al verme, esa chispa en sus ojos confirmaba lo que ambos deseábamos: escapar juntos del tedio cotidiano. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero era evidente que ambos estábamos buscando algo más profundo. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó él, rompiendo el hielo con una sinceridad desconcertante. «No lo sé», respondí mientras miraba hacia el suelo, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. «Quizás porque necesitamos sentirnos vivos», añadió él con una sonrisa traviesa. La conversación fluyó como si no hubiera pasado tiempo desde nuestro primer encuentro. Nuestros recuerdos compartidos cobraron vida mientras reíamos y recordábamos anécdotas familiares. Sin embargo, esa risa pronto se tornó en silencio incómodo cuando nuestras miradas se encontraron. En ese instante la tentación fue demasiado fuerte para resistirla, nuestros labios se encontraron en un beso robado bajo la sombra del árbol. Fue breve pero intenso, como si todo lo que habíamos reprimido finalmente encontrara su camino hacia la superficie. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Me sentí culpable e inquieta al pensar en mi esposo y en cómo podría reaccionar si descubría nuestra relación clandestina. «No puedo seguir así», pensé mientras trataba de calmar mi agitado corazón. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él con preocupación reflejada en su rostro. «No lo sé», respondí sinceramente mientras miraba a mi alrededor como si buscara respuestas entre las hojas caídas. El tiempo pasó rápidamente, sabía que debía regresar a casa antes de levantar sospechas. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del parque, sentí que algo dentro mío cambiaba radicalmente, ya no podía ignorar mis deseos ni los riesgos asociados a ellos. Esa noche llegué a casa sintiéndome más confusa que nunca. El rostro sonriente de mi esposo me recibió junto a su habitual pregunta sobre cómo había sido mi día. «Bien», respondí automáticamente mientras trataba de ocultar la tormenta emocional que me consumía por dentro. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada mensaje del sobrino aumentaba mi ansiedad y excitación al mismo tiempo.
Mis encuentros furtivos eran cada vez más frecuentes y peligrosos. Nos encontrábamos en lugares donde nadie pudiera vernos, bares escondidos en Triana o rincones apartados del parque donde solíamos jugar cuando éramos niños. Sin embargo, la presión comenzó a acumularse cuando vi a ese viejo amor nuevamente en una reunión social organizada por amigos comunes. Su presencia evocó recuerdos nostálgicos y sentimientos olvidados. Hablábamos sobre nuestras vidas actuales mientras ambos sonreíamos sin poder evitarlo. Era evidente que había una conexión entre nosotros aún latente. La revelación fue abrumadora. Había estado descuidando no solo a mi esposo sino también mis propios deseos e identidad personal durante años al vivir bajo las expectativas ajenas. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar y los deseos ocultos representados por dos hombres significativos en diferentes etapas de mi vida. La tensión creció hasta convertirse casi en palpable cuando decidí volver a reunirme con el sobrino después del encuentro con mi antiguo amor. Debo aclarar qué es lo que realmente quiero, pensé mientras enviaba un mensaje pidiéndole que se encontrara conmigo nuevamente. Cuando llegó ese momento decisivo para hablar sobre nuestra relación secreta y nuestras intenciones futuras, sentí como todo giraba alrededor mío como un remolino incontrolable. Era consciente del riesgo, pero también sabía que no podía seguir viviendo así sin tomar decisiones claras sobre quién quería ser realmente. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, vi su figura esperándome ansiosamente junto a la barra. Sus ojos brillaban con expectativa pero también con preocupación ante lo incierto que nos rodeaba. Necesitamos hablar, dije apenas llegué junto a él. Tenía claro que esta conversación marcaría un antes y un después para ambos. Al encontrarme frente a él en el bar, la tensión era palpable. La música de fondo apenas lograba ocultar el murmullo de mis pensamientos. Teníamos que abordar lo que había sucedido, la verdad que se cernía sobre nosotros como una sombra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblaba un poco. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo misma no las tenía claras. Aquel juego había comenzado como una forma de escapar del tedio, pero ahora se había convertido en un laberinto del que no sabía cómo salir. Debemos ser honestos, respondí, intentando mantener la calma. No podemos seguir así. La idea de terminar con todo me llenaba de miedo, pero también de un extraño alivio. La culpa me consumía y ya no podía ignorarla. Mientras hablábamos recordé las noches pasadas juntos y cómo cada momento había sido un pequeño acto de rebeldía contra la monotonía de mi vida. Pero ahora, esa rebeldía estaba a punto de costarme más de lo que había imaginado. La puerta del bar se abrió con un chirrido y entró alguien que me hizo detenerme en seco. Era mi esposo. Su mirada recorrió el lugar hasta posarse sobre nosotros. El tiempo pareció detenerse, el aire se volvió denso y pesado. Su expresión era una mezcla de sorpresa y decepción. No esperaba encontrarte aquí, dijo él, tratando de sonar casual aunque su voz traicionaba su incomodidad. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Empecé a decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Estabas qué?, interrumpió él, acercándose lentamente a donde estábamos sentados. La tensión era insoportable, podía sentir la mirada inquisitiva del sobrino sobre mí, como si él también estuviera esperando una respuesta que no tenía. Solo charlando, logré articular al fin. Mi esposo arqueó una ceja, claramente escéptico ante mi respuesta tan vaga. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás, la verdad estaba al borde de salir a la luz. Mi esposo tomó asiento frente a nosotros sin pedir permiso. La atmósfera se tornó aún más pesada, cada segundo parecía una eternidad mientras él nos miraba alternativamente con desconfianza y dolor. ¿Y tú qué piensas hacer aquí?, preguntó mi esposo dirigiéndose directamente al sobrino. Su tono era frío y directo como un puñal atravesando la atmósfera tensa entre nosotros. No es lo que parece, intenté intervenir antes de que la situación empeorara. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. ¿Entonces qué es, un encuentro casual entre amigos, o hay algo más? La voz de mi esposo resonaba con firmeza mientras su mirada se endurecía cada vez más. El sobrino se removió incómodo en su asiento, yo podía ver cómo su rostro palidecía bajo el peso del interrogatorio inesperado.
No hay nada entre nosotros, dijo finalmente, aunque sus ojos decían lo contrario. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco lejano y distante. Sabía que esa afirmación no era del todo cierta. Habíamos cruzado límites que nunca debimos haber tocado, y ahora estábamos atrapados en esta red de mentiras. Mi esposo me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y tristeza profunda. ¿Es cierto?, preguntó con voz baja pero firme, dirigiéndose directamente a mí esta vez. La verdad estaba ahí flotando entre nosotros como un espectro ineludible. No podía seguir ocultándola más tiempo, debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones y aceptar lo inevitable. No puedo seguir viviendo así, dije finalmente, sintiendo como el peso de mis palabras caía sobre mí como una losa pesada. Lo siento. El silencio llenó el espacio entre nosotros tras mis declaraciones. Mi esposo cerró los ojos por un momento como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Su reacción fue más devastadora que cualquier grito o reproche. No puedo creerlo, murmuró al fin abriendo los ojos nuevamente para mirarme con una tristeza profunda que nunca había visto antes en él. Nunca pensé que llegarías tan lejos. El dolor en su voz era palpable y me atravesó como un puñal afilado. Sabía que había cruzado una línea irremediable y ahora debía afrontar las consecuencias sin posibilidad de retorno. El sobrino miraba hacia abajo, incapaz de sostener la mirada tanto mía como de mi esposo. Comprendí entonces cuán complicado se había vuelto todo esto para él también. Era solo un chico buscando su lugar en el mundo, arrastrado por mis decisiones imprudentes. Esto no termina aquí, dijo mi esposo con voz temblorosa pero decidida mientras se ponía en pie abruptamente. Necesito tiempo para pensar. En ese instante sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies. La realidad golpeó con fuerza cuando vi cómo mi esposo daba media vuelta para marcharse del bar sin mirar atrás. Era un adiós implícito cargado de dolor y desilusión. Sabía que nada volvería a ser igual después de hoy. Me quedé allí sentada junto al sobrino en medio del bullicio del bar, sintiendo como el mundo continuaba girando a nuestro alrededor mientras nuestras vidas colapsaban lentamente ante nuestros ojos sin poder hacer nada por evitarlo. Lo siento mucho, le dije al sobrino sin saber si esas palabras eran suficientes para reparar el daño causado o si alguna vez podría perdonarme por arrastrarlo a esta situación insostenible. Él solo asintió lentamente mientras sus propios sentimientos parecían chocar dentro suyo, confusión mezclada con culpa ante lo inevitable que habíamos creado juntos sin pensar en las repercusiones finales. La tarde avanzaba hacia la noche sevillana llena de luces brillantes y risas ajenas mientras yo permanecía atrapada entre el silencio ensordecedor del arrepentimiento y la tentación inalcanzable.